¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como todos los domingos. No los voy a presentar otra vez. Conrado, bienvenido. Bárbara, bienvenida también. Vamos a meternos en el tema del año, por supuesto, como es la pandemia, en una Argentina que se acerca al verano y que no queda muy claro qué es lo que va a pasar con la temporada. Y hablando esta semana con una médica argentina en Londres, en un momento me dice, bueno, yo le pregunto sobre la vacuna y me dice, ¿y si no hay vacuna? Así que le traslado esa pregunta a ustedes. ¿Y si no hay vacuna? Ni en marzo, ni en abril, y se extiende todo. ¿Cómo va a ser la vida el próximo año? Antonio, ahora no hay vacuna. En este momento no hay vacuna. Y en este momento no hay aislamiento tampoco. Sí, en los colegios. Y bueno, puede estar otro año más sin clases, por ejemplo. En los colegios, con un plan de volver, aunque por ahí no sería lo ideal hasta el año que viene. Y tenés la cantidad de contagios, la circulación viral altísima que hay, con 30.000 muertes. 30.000 muertes es el 10% de todas las personas que mueren en la Argentina por año, de cualquier causa, por cualquier causa. Eso te habla de una circulación viral descontrolada. El porcentaje de test positivos, no tomemos el 70% que se discutió, que Oxford dijo, es porque no contaban los negativos, pero es más de 30%. Países que tienen 8%, 9% en este momento declaran toque de queda y cuarentenas estrictas. Y acá no hay chance de hacer eso ahora, por lo menos. Entonces, ¿cómo es la vida? Dependemos de la gente en ese uso de máscara y distancia. La mortalidad de la enfermedad ha bajado en todo el planeta, significativamente. Probablemente por eso, por mayor uso de máscara, distancia e higiene, que en marzo, abril, mayo no había. Había mucho menos. Los primeros 2 meses en Italia pensaron que estaban tratando gripe. Igual yo veo mucha gente que ya, o el barbijo mal puesto o sin barbijo tampoco. El barbijo mal usado, separado de la nariz. El barbijo mal usado es un clásico. Es un clásico y está presente en todos lados. La verdad es que ya venimos teniendo reuniones para ver qué se va a hacer con la vacunación. Hay 3 vacunas que están en situación de ser adquiridas por el gobierno. Lo que pasa es que todavía no se sabe cuál va a ser. Tienen la idea de que para marzo se vacune. La verdad es que lo que nos dijeron es que vamos a necesitar gran cantidad de recursos humanos porque tiene que ser rápido y masivo la vacunación. No puede ser como la antigripal que lleva varios meses. 3, 4 meses, sí. Perdón, pero da la sensación que en Argentina se ha fallado mucho en los testeos y ya estamos pensando en cómo vamos a vacunar. ¿No es como que nos estamos adelantando demasiado a Bueno, mejor que no nos adelantemos antes que no nos adelantemos, te digo la verdad. Mejor que nos adelantemos y que tengamos todo planificado y no que se haga todo así nomás como ocurre muchas veces. Yo prefiero que nos adelantemos. La verdad es que esperemos que esto suceda. Es una fase 3 que todavía no tiene las vacunas están en una fase 3 que todavía no tenemos los resultados. La de Oxford está en producción, pero todavía no terminó la fase 3. Todavía no terminó la fase 3. Tal vez todo eso que está en producción no sirva, o si la fase 3 termina exitosamente, hay una cantidad de stock importante. Esa es la que se va a fabricar también entre Argentina y México. Esa es la que se va a fabricar. Ahora, y son 2 dosis. 2, claro. Hay que recordar eso. Son 2 dosis que van a tener un intervalo de 28 días cada uno. ¿Por qué 2 dosis? Porque con una sola dosis se vio que no generaba la inmunidad suficiente como para ser neutralizante o protector. Ahora, ¿en qué etapa estamos hoy en la Argentina de la pandemia? Porque yo recuerdo cómo venimos de que empezó en marzo, ¿no? El pico iba a ser en abril, después iba a ser en mayo, después iba a ser en junio, después en julio, y ahí creo que en junio-julio Kreplak ya dijo, te firmo el 15 de septiembre. Obviamente pasamos tocando bocina el 15 de septiembre. ¿En qué situación estamos? Fíjate, yo reforzaría primero lo que dijo Bárbara, la cautela de Bárbara en que la vacuna, pensemos en la vacuna, pero les queda 6 días a Pfizer y a otros que dijeron en octubre les damos datos de que fue eficaz, de que es eficaz. Y fíjate vos que me parece improbable que estén. Digo esto para pensar que vaya a ser ya, o en 2 meses, o en 3. Altamente improbable. Y la FDA logró sobreponerse, son las elecciones ya, ¿no? El otro martes, 9 días. Logró sobreponerse a presiones de Trump para exigir 2 meses extra en las vacunas para mayor datos sobre seguridad de la vacuna, de efectos colaterales. Así que eso positivo, pero no que va a estar inmediatamente. Con respecto a dónde, para decir lo que decía Antonio, dónde estamos, fíjate vos que nadie más habló, no se habla más del R o del pico
o de aplanar la curva, porque perdieron validez esos conceptos. Esa era la idea para que no haya mortalidad, para que no sea Bérgamo o España. Pero si vos llegaste a 30.000 muertes, que son las muertes de España, Italia, Reino Unido, un poco menos quizás de esas, pero estamos en eso, Pero esa es la situación. como uno puede, imaginamos esto, porque capaz no hay ni siquiera hay una segunda ola, estamos en una ola permanente. Por eso pregunto, ¿en qué etapa estamos? Yo ¿O esto creo que va a seguir así mes tras mes, Yo creo que Antonio, estamos... Y aparte, el tema, como pasó en Europa, o sea, llegó a un pico y ahora están preocupados por el recontagio. Mi preocupación, y la de, me parece, la gran mayoría de la sociedad es esa, el recontagio. No llegamos al pico, o sea, ¿cómo impacta el recontagio en esta situación? Ni siquiera sabemos si llegamos al pico en este país. No llegamos. Yo creo que estamos en una situación complicada en este momento. ¿Por qué? Porque mientras el epicentro fuera el AMBA, en el AMBA sabemos que tenemos la mayoría de los hospitales, tenemos médicos asistenciales, tenemos 3 patas: el médico asistencial, el médico que hace docencia y el médico que hace investigación científica. Entonces, teniendo esas 3 patas, vos te podés extender. Si faltan médicos asistenciales, podés tomar médicos de la parte de docencia para atender. En el interior no pasa esto. Tenés los médicos asistenciales y los médicos, primero que están muy cansados, segundo que se enferman también, nos enfermamos. Tenemos que hacer los 10 días o los 15 si somos contacto estrecho. Entonces estamos en una situación compleja con la gran cantidad de contagios que hay en el interior del país. Y para ustedes, siendo médicos y viendo esto, yo entiendo que es el diario del lunes, pero lo que pasó es lo que iba a pasar, algo se manejó mal, se manejaron mal las provincias que no sé, subestimaron el virus y no tomaron las medidas. ¿Cómo se manejó en la Argentina esto? No tenemos que hacer futurología, tenemos que citar la data y ver lo que pasa afuera. Vos lo decías recién bien. Lo que vos preguntabas hace un rato es la curva esa que se cierra. Sí. Nueva Zelanda, usá el ejemplo para que le quede claro a la gente. No tenemos testeo. ¿Qué hacemos? Cerramos el país. 100.000 turistas se quedaron varados. 7 semanas. Cae el PBI. Pero 7 semanas. Y están abiertos. Y controlaron el contagio. Y mientras estaba cerrado, desarrollaste la PCR. No te vayas. Vos no querés ir a Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. Anda a Uruguay. Con 3 científicos. Un científico básico, un gastroenterólogo y un ingeniero. Los 3 controlaron. Dijeron, ¿dónde tenemos que ir? A los brotes. No todos los pacientes contagian. No todos los infectados contagian. Hay supercontagiadores y circunstancias supercontagiadoras. Busquémoslos. Y ellos encontraron el psiquiátrico, el geriátrico, el casamiento y la ciudad de Rivera. Entonces vos cerrás la curva y ahora, muy importante lo que vos decís, habiéndola cerrado en Europa, haciendo, por ejemplo, España, Francia y Reino Unido 5 millones de test por mes, Estados Unidos 25 millones de test por mes, nosotros 500.000, 600.000, habiendo cerrado, teniendo una positividad de ellos de entre 5 y 10%, están con esta segunda ola contundente. Cantidad de infectados como no habían tenido. En la República Checa ha muerto más gente este mes que en todo el resto de la pandemia. Estado de sitio, toque de queda, Italia, en Roma. En Nápoles pelea con la policía por ese cierre. No se vende alcohol. Dinamarca. Los nórdicos nunca usaron máscara. Todos ahora obligados en el transporte. Te quiero decir que esta ola, y en Estados Unidos una tercera ola, incluso, con 1.000 muertos por día y 80.000 infectados por día. Pero en la Argentina, vos ves eso, en la Argentina es una ola permanente. Pero porque no se hizo el testeo, es lo que estaban diciendo ustedes, enfatizándolo. Perdóname, la analogía simple. Tirás la red, la sacás llena de pescados. Vos podés irte a tu casa contento o decir, caramba, si la saqué llena de pescados, ¿por qué no tiro una 10 veces más grande y voy a sacar más? Tirás una 10 veces más grande, no sale llena, sacaste casi todos los que habían. Este es el testeo. Cuando vos haces poco testeo, cuando te da 30% positivo, estás dejando afuera a la gente que contagia al resto. Venezuela acaba de anunciar, nosotros lo tenemos por allí, que a través de un medicamento, que es el que se usa, es el tratamiento que se usa para el ébola, para la hepatitis C, que anula 100% el virus del COVID. La verdad, es como la vacuna rusa. O sea, necesitamos datos y un gobierno como el de Venezuela no nos lo va a dar, lo mismo que no nos lo dio, no da datos el gobierno ruso. Entonces la verdad es que mucha credibilidad en eso no se puede tener. Esperemos a ver cuáles son los datos que aportan y si hay estudios controlados y si hay... Lo raro de la Argentina es que se está abriendo cada vez más, obviamente ya después de tantos meses
más allá de que no es una cuarentena, hay restricciones. Se abre cada vez más, ahora tenés temporada de verano, se está hablando de abrir la frontera para turistas del exterior. Entonces es como raro todo. No es lo grave eso, lo grave es que se planea abrir la frontera sin que realicen la cuarentena correspondiente. Entonces, este virus, la verdad es que se vio en el resto del mundo que disminuye en el verano porque... Sí, pues hay más actividades al aire libre. Hay más actividades al aire libre, es un virus respiratorio. Vos abrís las fronteras y lo que le pedís es una PCR, que es una foto. O sea, yo te hago una PCR y tengo una foto de lo que pasa hoy a vos. Pero la enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces, no le voy a hacer cumplir la cuarentena. Y si esta persona se contagió 2 días antes de entrar y la PCR le dio negativa, va a estar contagiando acá a todo el resto. Por eso Uruguay cierra las fronteras. Las conductas que se tomaron son a todas través las de DNU hasta el día de la fecha, ¿no? Todo lo que se hizo mal en un principio, que no fue un buen control de las fronteras, que no estuvo presente una buena sanidad de fronteras en marzo, cuando se podría haber aguantado un poquito más el tema de la cuarentena estricta, sino cerrar las fronteras porque todos los casos eran importados, va a pasar algo parecido ahora porque le estamos pidiendo una foto. La cuarentena sirve para que no contagies del lugar donde venís el tiempo, o sea, de esos 14 días no se puede anular el periodo de incubación, existe. Y perdón, científicamente se sabe cómo impacta el recontagio en la gente. O sea, ¿qué nos hace más daño, menos daño? Recién preguntaste eso. Lo que se publicaron pocos casos. Hay de India, de Ecuador, el famoso señor de Reno, Nevada, que tuvo una segunda versión más grave que la primera, y la primera que era de Hong Kong, que tuvo una asintomática segunda. Pero ahí se tiene confirmado y se publica porque tenían la secuencia genómica, el nombre, apellido y sobrenombre del primer virus, y también lo hicieron para el segundo. Entonces pudieron demostrar que eran distintos y ahí confirmás 100% que son 2 infecciones separadas. Ahora, en lo informal, hemos escuchado de muchísima gente que tuvo esto con PCR positiva en febrero, marzo, abril, acá, y que ahora lo han tenido de vuelta con PCR positiva, y que no son de esos arrastradores largos que hay ahora, que es el que tiene la enfermedad y queda con un problema respiratorio, renal, neurológico o cardíaco. No, se recuperaron totalmente. Y gente joven, y que han vuelto a tener. No se sabe cuánto dura la inmunidad, no se sabe cuánta gente se reinfecta, se sabe pero muy sí poco se de puede, todo. muy poco. De la inmunidad por un barco, 120 marineros, se les escapó, porque siempre se hacen PCR antes y cuarentena antes. Se les escapó uno, se infectaron, vuelven a puerto, solo 3 tenían anticuerpos de los que subieron. Bueno, los únicos 3 que no se infectaron de los 120 son los que habían subido con anticuerpos. Ahí se confirmó y se publicó en una revista muy seria, muy importante, que efectivamente había inmunidad. No sabemos cuánto dura, 3-4 meses por este caso del barco. Pero todos los demás se contagiaron. Todos, la mayoría asintomáticos. Pero hay un recontagio que no sabemos cuánto es. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero la mía es que los recontagios, que no sabemos si son recontagios, porque como decía el doctor, tenemos que tener la primera muestra, la secuencia genética, fueron mucho más sintomáticos o graves que el primer episodio. No sé si tu experiencia es la misma. No tengo un número, te digo la verdad, para decir eso. Que te doy los sería lo publicados. contrario a lo que uno pensaría, porque claro. es la segunda exposición, tenés un tipo de inmunidad. Sí. Bueno, yo los 4 o 5 casos que tengo vistos, todos fueron más sintomáticos. Ahora, lo que está claro que entonces el recontagio existe ya fehacientemente. No se sabe si es un recontagio, es que no lo No, podemos se ha decir. confirmado, con los casos que dijimos, se ha confirmado. Hay recontagio y hay gente que arrastra un porcentaje muy alto, e incluso asintomáticos, de los famosos del crucero Diamond Princess en Japón al principio. Cierto. La mayoría eran asintomáticos. La mitad de los asintomáticos con tomografía de pulmón tenían neumonía y secuela respiratoria, fibrosis del pulmón, etc. O sea, estoy enfatizando, no estoy alarmando, estoy diciendo hay que cuidarse. Hay que Ponete cuidarse. bien la Es la máscara. preocupación de todos. No hay que dejar de cuidarse, decir yo ya lo tuve, ya está. Claro. Sigámonos cuidando igual. Bárbara, muchas gracias. Gracias, No, Conrado. por favor. Gracias a vos. Lo voy a buscar a Juan José Sebrelli. ¿Cómo le va, Sebrelli? Bienvenido, muchas gracias por la visita. Y gracias por el libro. Desobediencia civil y libertad responsable. El 3 de noviembre se presenta, ¿no? El día de su cumpleaños. El 3 de noviembre, donde cumplo 90 años, sí. 90 años. Y además, usted tuvo COVID-19.
Estuve internado en el hospital italiano durante el tiempo hasta que me dieron de alta. ¿Y cómo Sí. estuvo? No, bien, no es una... Lo mío se ve que muy suave porque rápidamente no es una gran... no ha habido sufrimiento, no. Tuvo suerte, sí. Sí, tuve suerte. Había que estar internado y nada más. Del título de desobediencia civil, entre otras cosas, son dos palabras que usted ha repetido en muchas ocasiones frente a las restricciones que se han tomado Sí, exactamente. desde el gobierno a partir del 20 de marzo. ¿Cómo vivió toda esta etapa? ¿Y cómo la está viviendo? Aclaro que el término desobediencia civil no lo inventé yo. No, eso está La claro, mayor eso parte sí. de la gente que me ataca no saben eso, porque no leen libros de historia. La palabra desobediencia civil viene del siglo XIX. La crearon los economistas liberales Eso para no pagar ingleses impuestos. del siglo XIX. Sobre todo Thoreau, un escritor que no era economista, fue el primero que habló de desobediencia civil. Y después lo tomaron. Si hay estudios sobre desobediencia civil dentro del siglo XIX y en el XX también. Todos los grandes economistas teóricos del siglo XX han hablado de la desobediencia civil. Rawls, por ejemplo, Dworkin, todos. No solamente como algo que es permitido en las democracias, sino que es algo obligatorio para las democracias el que existe una desobediencia civil. En las dictaduras no puede existir desobediencia civil porque lo atan al primero que habla de desobediencia civil. Desobediencia civil es para las democracias. Lo que pasa es que cuando uno escucha desobediencia civil es una desobediencia frente a una obligación que tiene el ciudadano. La desobediencia civil contempla todas las medidas, las recaudaciones que hay que tomar. Los barbijos, yo tengo el barbijo acá. Sí, en el llegó con barbijo casi bolsillo, desde ya. Vine con barbijo, el espacio físico, el guardarme en mi casa. Yo no sufro demasiado porque las actividades que más practico son actividades que las puedo hacer en mi casa. Escribir, leer, escuchar música, ver cine, ver programas políticos en televisión, todo eso lo puedo hacer en mi casa. Así que no me aburro mucho. Pero me falta, sí, dos cosas fundamentales que han sido características de mi vida. Yo soy un flaneur. Necesito caminar por las calles, ver gente a la que no conozco, ver el desfile y el café. Y el café. A lo mejor estoy Ahora puede, pero tiene que ser haciendo afuera. una actividad, una lectura y llega un momento que me aburro. Voy a un café y sigo con la misma actividad y ya es otra cosa, porque el ambiente cambió, porque las circunstancias cambiaron. Eso lo siento mucho. Creo que a partir de mañana, del lunes, se podrá de nuevo ir a los cafés. ¿Lo puedo meter? En Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, algunos municipios de la provincia también, por lo pronto en la parte externa. Ahora me parece que se abre también en la ciudad con aforos los salones interiores. Sí, externas, claro. Sí. Yo he ido a los 2 o 3 días que hubo de primavera, sol, pero sí, estos no días se de puede. invierno, hoy no se puede ir a un café. Sebrelli, ¿lo meto en política? Sí. Que nosotros teníamos una discusión hace un ratito, una charla entre nosotros y más la producción sobre lo que yo veo es que hay un sector de la política y la dirigencia que está como muy enamorada de la ideología de los 70. Entonces me dicen, no, si vos pensás eso también estás volviéndote tan retrógrado como... Sí. ¿Qué ve usted? No, yo no estoy ni en los 70 ni estoy en el 2000 tampoco, completamente. Yo estoy en una posición que no se ha realizado todavía. Y está muy bien explicado en el último capítulo del libro. No, pero ¿dónde está la Argentina hoy? La Argentina hoy está en los dos extremos. Populismo de izquierda y populismo de derecha. Sí. Los dos que se confunden por momentos, porque las ideas fundamentales son las mismas.
salvo algunos aspectos, la xenofobia o el racismo, salvo algunos aspectos, la ideología es la misma, y sobre todo la parte económica, ¿no? El aislamiento económico. ¿Ves futuro hoy en la Argentina? En lo inmediato no. Yo soy pesimista en lo inmediato y optimista en lo futuro. ¿Y el optimismo por qué? Por pesimista te entiendo, porque la verdad que la situación de Argentina es bastante El mala. pesimista soy porque veo que todo pero está por mal eso. y que vamos a seguir mal por un tiempo. ¿Y Soy dónde nota- alejar dónde nota el a cambio? largo tiempo, soy optimista porque sé cuál sería el camino a seguir para salir de este pozo. ¿Y cuál sería? El camino es lo que yo llamo el liberalismo de izquierda. Liberalismo de izquierda. ¿Por qué no liberalismo solo, a secas? Porque el liberalismo conservador no contempla ideas fundamentales, por ejemplo, no contempla la equidad social, no contempla los problemas de la gente que se muere de hambre, etcétera, etcétera. Es decir que liberalismo el mercado es fundamental. Sí. Y el Estado Hasta también. ahora se ha demostrado, y el Estado, Sí. el mercado y el Estado. Yo diría 3 son los actores: mercado, sociedad y Estado. Esos 3, acá en la Argentina se ha dado siempre. La sociedad no ha sido tomada en cuenta. Pasamos de el Estado absoluto del llamado neoliberalismo, de los Alzogaray y todo ese tipo de gente, con los cuales yo no estoy de acuerdo, como estoy de acuerdo en este momento con este liberalismo anárquico que ha surgido, porque creo que el Estado Entonces, tiene los que... que llaman libertarios, el partido sería los libertarios. Los libertarios, llamémoslo como lo llamemos. Yo no tengo un partido porque el liberalismo de izquierda no existe No, todavía. por eso le iba a preguntar, Es a crear, sí. es una cosa a crear. Hay esbozos ya hay ya mucha gente que se llama liberal. Yo hablé por primera vez del liberalismo de izquierda en un artículo que salió en Perfil, referido a un economista del siglo XIX, Stuart Mill. John Stuart Mill fue el primero que creó el liberalismo, el socialismo, el liberalismo de izquierda, que podía llamarse socialismo Sí, es un socialismo europeo. liberal. ¿Qué es claro, lo más cercano es la socialdemocracia europea, es lo más cercano que hubo, mejorado. ¿Qué cree que va a pasar en la Argentina? ¿Qué piensa que puede pasar en este camino en donde estamos? No me lo pregunten a mí, eso pregúntenselo a un mago o un profeta. Yo no creo en las predicciones. No de la Argentina en el momento actual, que no tiene prácticamente futuro, porque es el caos total, sino en ninguna parte del mundo. ¿Quién predijo la caída de la Unión Soviética? Nadie. Nadie prevé las cosas más importantes. Existe siempre lo imprevisto. Existe lo que hoy se llama el cisne negro. Siempre va a aparecer. Es decir que partamos de la base que lo único certero que tenemos es la incertidumbre. Debemos aprender a vivir con la incertidumbre. Sí, y bueno. no con certezas que no duran. Pero igual hay certezas básicas que el hombre necesita tener. Yo no sé si es muy fácil vivir con la incertidumbre permanente. No, Que creo que es parte de lo que... a largo plazo está... yo he hablado de el liberalismo de izquierda. Es decir, que tengo una posición. Mi posición no es el nihilismo, no, la nada, es esa. No creo que en este momento se vaya a dar rápidamente. Es decir, que debemos apoyar a lo que más se acerque a eso. Un centro izquierda un centro izquierda es lo más cercano que puede darse. Que primero se tiene que crear en la Argentina, porque no está. Sí, en cierto modo, el macrismo y el alfonsinismo lo intentaron. Los dos partidos que lo intentaron fracasaron porque no supieron ver lo que había que hacer, una revolución económica.
fundamental, cambiar el rumbo económico populista. Sí, lo que pasa es que cuando llegan al Los dos, gobierno... los dos cayeron sí. por la economía, no por la política. La política de Alfonsín fue óptima. La política de Macri fue óptima. Cayeron por la parte económica. No supieron ver que la economía esta, populista... Sí, o no supieron hacerlo, no pudieron, porque tampoco es fácil hacer los cambios en la Argentina que se No es necesitan, nada fácil. Claro. No es nada fácil. Porque significa serios sacrificios para la sociedad argentina, que la sociedad argentina no está dispuesta a aceptar, porque ha vivido 70, 80 años en el populismo, que es la fiesta durante 5 años para después tener que pagarla mal. Eso empezó ya con el primer peronismo. No nos olvidemos que el primer peronismo fue una fiesta espectacular que duró 5 años. No duró los 10 años que duró Perón, duró 5 años. Porque en el 5.º año Perón tuvo que cambiar completamente de política, frenar los aumentos de sueldos, pactar con Estados Unidos para que vinieran capitales, y eso llevó a que los nacionalistas del ejército lo voltearan. Los propios que lo llevaron al poder por esas ideas, lo voltearon. Es decir, que eso es una cosa, estamos repitiendo siempre lo mismo, pisando siempre el mismo pozo que nos lleva al... Sebrelli, muchas gracias por el libro y gracias por la visita. Y gracias a vos. Se presenta el día que cumple años, el 3 de noviembre. Muchas gracias. Sí. Permiso, gracias a vos. por favor. Vamos a meternos en el tema inseguridad ahora, Así que lo quiero escuchar al doctor Borinsky, lo quiero escuchar a Fernando Burlando y a Enrique de Rosa, para ustedes, con Lourdes, por supuesto. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo con tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Recordá, sps.com.ar. No te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protegete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Hoy todo cambió, tu manera de trabajar cambió. La obra social Luis Pasteur también cambió, se adaptó al contexto actual, desarrollando y brindando soluciones para empresas y sus empleados. Teletrabajo, home office, video call. Hoy todo cambió. Luis Pasteur también. Conoce nuestras soluciones en medicina para cuidar a tus empleados. Hace 45 años, Luis Pasteur cuida a las mejores empresas del país. Luis Pasteur, cuidamos tu salud. Esto pasó esta semana, la verdad, yo creo que podríamos contarte, o lo que vas a ver, podría haber sido de 2 semanas atrás, de 3 semanas, de 5, de 2 meses, o tal vez sea lo mismo que te vamos a contar o te podemos mostrar esta semana que entra, porque es la realidad de la Argentina, mira. Sube uno, se va para el fondo, el otro tardó para subir, sacó el arma. Yo creo que dijo también lo mismo, está todo regalado y empezó el tiroteo. Este delincuente sería el hombre que se coloca en la parte de adelante del colectivo. Si vos matas a un chorro vas preso. Mi hijo no tiró primero porque era pesado que ver preso. Cinco delincuentes, uno que marca, 4 que roban. El que entra a comprar traba la puerta. A 10 metros hay un contenedor. En el contenedor encontraron la mochila que le dieron a uno de ellos. Adentro había una granada. Tenía teléfono en mano, pasa alguien, pero es un segundo, le arrebata el teléfono y se mete en una especie de pasillo. Esto
esto es tierra de nadie. Estamos totalmente olvidados. Sé de dónde son los chicos, pude hablar con ellos, se me reían en la cara, me dijeron que tengo que ir a la policía para poder hacer la denuncia. Bienvenido, doctor Bolinsky, muchas gracias. Gracias por la invitación. Lourdes, ¿me das antecedentes de los últimos casos para no ir atrás? Porque... Más allá de todo esto que veníamos viendo en el tape, ocurrieron dos casos puntuales que me parece que son para remarcar. Uno ocurrió aquí en Dock Sud, una beba de 5 meses terminó asesinada de una bala en la cabeza por parte de una bandita que se estaba peleando y en ese sentido empiezan a disparar contra una torre, una bala impacta contra la pared y de ahí termina en la cabeza de la beba que finalmente fallece en un hospital. Hubo 3 detenidos. El detenido más grande, digamos, mayor de esa banda, que es la banda de Marianito, así se la conoce, es Mariano da Costa, que ya contaba con antecedentes, porque en el año 2012 tenía una condena a 3 años de prisión por robo, porque también había sido liberado después en el año 2014 por una morigeración de la pena y después vuelve a estar detenido por el tema de portación de arma de fuego. El otro caso es, creo que el más aberrante de todos, por cómo ocurrió. Tiene que ver con Tucumán. Abigail Riquel fue asesinada, violada y asesinada por una persona que había salido 3 días antes de la cárcel. Una persona que tenía 19 causas abiertas. Estamos hablando de José Guaymas. Pero no, el hecho no termina simplemente en el asesinato, en la violación y el asesinato de esta nena de 9 años que después de 7 horas de desaparecida de su hogar, cuando había salido supuestamente para ir a la casa de una amiguita, se va de la mano de este presunto asesino y termina con su vida. Sino que la gente, el pueblo de Tucumán, indignado por la situación, lo buscaron. Mientras la policía lo estaba buscando, la gente del barrio también. La gente del barrio llegó antes a este delincuente y lo terminaron linchando y asesinando. Yo los escucho a ustedes ahora. No, perdón, y el caso de Abigail hay que leerlo. Hay una nota hoy de Osvaldo Bazán que cuenta toda la secuencia. Es espeluznante, porque quienes lo buscan aparentemente también son narcos de la zona, que son los protectores de la gente, que previamente van a la policía y le dicen, no, búsquenlo ustedes, todavía no pasaron 9 horas. Y obviamente la gente, que obviamente esta persona aparentemente lo encuentra no solamente con las lesiones de las que le dieron muerte, sino previas de autolesiones por drogas. Es decir, claro, porque él tenía problemas con las drogas. Es decir, es una secuencia. Vos sabés que, y con esto cierro, yo no participé en el anterior porque me quedo. ¿Cuál es el estado? Creo que es lo que Sebrelli dijo. Lo único cierto va a ser la incertidumbre. Sí, para mí es mortal eso. Pero es la única certeza que tenemos acá en lo científico. Pero me parece, eso lo sabés obviamente mucho más vos, desde tu lado de la psiquiatría. ¿Cómo haces para vivir con incertidumbre permanente? Y es que así se está viviendo. Vos tenés que... Sí. Es que así se está viviendo. Como estamos. Y así como estamos. Doctor Bolinsky, doctor Burlando, ¿qué hay que hacer para poder terminar, controlar la inseguridad? Primero, tener certezas, que es de lo que hablaba Sebrelli, hacer grandes cambios. Los cambios se logran a través de códigos. Sebrelli le hizo una entrega de un ejemplar, le traje el Código Penal, está aprobado en el Congreso de la Nación, habla de la seguridad, es uno de los logros más importantes del Estado de Derecho, de la misma forma que la propiedad privada. Son logros que deben ser tutelados por el Estado, con normas claras. Por eso hablamos de certezas. Las certezas se logran con normas claras. El Código Penal actual en la Argentina tiene 100 años. Data de la sociedad de 1921. Este es un cambio, este es un logro. Y sigo preguntándome, ¿y qué estamos esperando? Está en el Congreso de la Nación. Empezamos a tener los primeros encuentros. Fue 2 años de trabajo de muchos temas. De seguridad, del tema del aborto, del tema del decomiso de los bienes en los delitos de los funcionarios públicos, de todo el espectro delictual. Tuve los primeros encuentros en el mes de febrero de este año con los ministros de Seguridad, de Justicia, luego vino la pandemia. El Código Penal no tiene plazo de caducidad. Esperamos que el Congreso de la Nación lo apruebe. Fernando. Yo voy a ir un poquito antes. Creo que tenemos un gran problema de desigualdad. Mientras
la desigualdad siga creciendo como crece, mientras no haya y no exista seguridad jurídica, mientras no nos pongamos realmente todos de acuerdo, mientras no encaremos, entre ellas, por ejemplo, puede ser este código, políticas criminales. O sea, acá da la sensación, no solamente en cuestiones de seguridad, sino también en economía, que no existe un rumbo. Entonces, lo que tiene que definir un país con una democracia sólida, fundamentalmente son los rumbos. O sea, en definitiva, pero acá me todos parece, opinan cosas distintas. Sí, acá me parece que hay una falla de todos los sectores, porque vos tenés, y después lo vamos a mostrar en un ratito, placas del nivel de reiterancia que hay en algunos delincuentes, que entran y salen, así constantemente, pero también falla el sistema carcelario. Si tenés 46% de personas detenidas... De eso se trata un poco la política criminal, ¿no? O sea, claro. en definitiva, bajar líneas del Poder Ejecutivo, decir, bueno, tenemos que ir por este camino. No se trata solamente... Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque me da la sensación, si vos sos gobierno, entre otras cosas, además de querer que la economía funcione, no estarían acertando, ni este ni los anteriores, digo, pero el tema seguridad, vos gobierno, ¿no querrías una sociedad que se sienta segura? Sí, yo creo igual hoy estamos realmente, Antonio, en una guerra mundial. La pandemia ha generado una guerra mundial. Estamos luchando contra un virus que desconocemos. No, pero bueno, está bien, pero a ver. Pero no es de este para año encargarse esto, de la inseguridad. La inseguridad viene... Mira, me pasaba... Histórica. Le estaba mirando un video de 1996 cuando de un entierro de un oficial principal que habían asesinado. Las preguntas que le hacían los periodistas al jefe de policía de ese momento eran las mismas que pueden hacer hoy. ¿Qué hacemos con las leyes? ¿Por qué no cambian las leyes que sean un poco más? Estoy de acuerdo con que nadie ha encarado el tema de la seguridad de una manera como se debería encarar. Porque la pandemia puede ser una guerra mundial, pero vos vas a cualquier país europeo, ni siquiera europeo, anda a Chile, anda a Uruguay, no tenés el nivel de inseguridad que hay en la Argentina. Bueno, en los países latinoamericanos está creciendo mucho la inseguridad, sí, pero no y la violencia, mucha violencia. Por eso yo tengo una franja definida, por ejemplo, en el caso de Doc Sud, donde hay identificadas dos bandas, una la de Marianito, otra la de Nito, está claro que son personalidades que están prácticamente sin ningún tipo de esperanza. Bueno, está bien, pero... No hay, o sea, es un todo, Antonio. Vos no podés solucionar el tema de la seguridad. Para eso está el Estado y para eso están las leyes y para eso están los Estado programas. detenidos. La cárcel no les sirvió para nada. Que no han reaccionado frente a nada. Es que yo creo que ese es el punto. Para eso está el Estado. La pregunta es, ¿realmente está el Estado? Hoy vivimos una especie de continuo cuasi anómico desde hace mucho tiempo. No, yo creo, no sé... Hablas de medidas. Mariano, pero... ¿Cuáles podrían ser las medidas? Un mapa del delito a nivel nacional. ¿Cuál es la problemática delictual de cada provincia? El diseño de la política criminal. Dependen de la Procuración General de la Nación, que hoy está vacante. Un sistema de juiciamiento ágil. Todavía no está puesto en práctica en todo el país. Un código penal que establezca todos los delitos en términos de equidad. Es la comisión número 18. En 100 años pasaron golpes militares. Los países no se pudieron poner de acuerdo. En Argentina no se pudieron poner de acuerdo. Tenemos el código penal y procesal más obsoleto del continente. Uno de los puntos que vos señalabas, porque Argentina está peor que los demás. Este es gran parte del problema. Pero igual política yo no entiendo, pasan los gobiernos de distintos colores políticos y tampoco lo resuelven. O sea, ¿qué parte no ve la dirigencia política que, ya que les encanta quedarse en el poder, lo mejor que puedes hacer, entre otras cosas, es que la gente se sienta segura? O lo contrario. Perdón, por ir por el otro lado, pero o lo contrario. Porque, digamos, la pregunta en criminología es ¿quién se beneficia del crimen? ¿Quién gana con esto? ¿Quién gana? Y yo creo que hay grupos que permanecen en diferentes espacios de poder que ganan con una situación anómica en la cual la caída de niveles de desigualdad los favorece. Es decir, cuando estábamos hablando antes de virus y San Isidro y PCR y demás, yo decía, está bien, pero todo esto ocurre en el contexto de un mismo país donde está Abigail, donde no hay posibilidad esa gente no tiene seguridad de ningún tipo, por lo cual el virus poco le importa, ya que no tiene esperanza. Gente que va a terminar presa.
Claro. Porque tampoco se imaginen que esto de la mal llamada justicia por mano propia es la solución absolutamente bueno, nada. pero es lo que está ocurriendo y se está multiplicando cada vez más y la falla para mí es de la justicia, Fernando. O sea, mi pregunta hacia el doctor Borinsky, ustedes que son los jueces, los que imparten justicia, la policía te dice, yo lo detengo, va al juez y te dice, lo libero, porque el delito es escarcelable o porque hay multiplicidad de factores. O sea, ¿en qué falla la justicia para que esa persona delinca tantas veces? Falla en que no tenés normas claras. Falla en que si una persona comete 2 delitos, no es lo mismo que si fuera un primario. Falta en que no tenés un sistema ágil desde el punto de vista procesal. Es decir, no tenés los instrumentos adecuados para poder combatir este tipo de delincuencia. Después tenés la desigualdad social. Ese es otro aspecto. Pero desde el punto de vista institucional falta prevención, falta sanción. El derecho penal encuadra desde 2 lugares. Pasan los años y los gobiernos y falta. Evidentemente, acá sí me sumo a lo de Enrique. Debe ser un gran negocio la inseguridad. Porque si no se entiende. Creo que es todo parte del apetito del Estado, ¿no? O sea que con corrupción es muy voraz. O sea, no solamente las cosas no funcionan en cuanto a la seguridad. No funcionan, o sea, lo hemos debatido en este programa. Hay otros negocios que funcionan fenomenalmente bien. La criminalidad económica, el decomiso de bienes, la necesidad de devolver al Estado lo mal habido, no está previsto en el Código Penal. Hay que esperar hasta la finalización del proceso para poder decomisar en forma definitiva. Otra de las innovaciones que prevé el Código. Discutimos casi 900 leyes especiales a lo largo de 100 años y no logramos sistematizarla. Por primera vez está sistematizado. Es una tarea pendiente del Estado argentino. Perdón, doctor, en el AVE hay infinidad de propiedades del Estado que no se pueden vender, que han sido decomisadas y están, como dice el doctor, inmovilizadas, que le generan problemas a quienes están precisamente encargados. Pero no asesina a la gente que sale a la calle a laburar. Es corrupción económica, pero la corrupción que está en lo que puede llegar a esconder o a frenar la inseguridad, te mata gente todos los días. Pero, disculpame, Antonio, esa criminalidad económica contribuye a casi 600.000 millones, una nota que salió hoy en un medio, que significa que el Estado deja de cumplir con sus funciones básicas, educación, salud, seguridad y justicia. Y el incumplimiento de esas funciones genera delincuencia, y la delincuencia genera inseguridad. Es un círculo vicioso. La criminalidad económica también genera inseguridad. Y un círculo vicioso que está dando vueltas hace muchas décadas. O sea, nosotros venimos con problemas realmente que se gestaron no ahora, se gestaron hace mucho tiempo. Y evidentemente no hemos sabido encarar con responsabilidad la problemática. Y el sistema carcelario que es obsoleto totalmente porque no ayuda a que la persona salga mejor de la cárcel. Una vez escuché a un abogado decir, profesionalizan el delito. Absolutamente. Pero uno de los inconvenientes del sistema es que el 50% de las 90.000 personas del Servicio Penitenciario Federal están en prisión preventiva, procesos que duran 10 años. El nuevo Código Procesal establece que el máximo es de 3 años y el juez tendrá causal de mal desempeño si incumple con esos plazos. Es necesario instrumentos eficaces para poder ser equitativos y transparentes. Yo sigo con lo mismo. Entiendo lo de la corrupción económica. Ahora, la inseguridad de salir a la calle y no saber si volvés. Es como, primero los gobiernos no solucionan nada. Y después nosotros como sociedad, cuando votamos... básico, ¿no? Es un derecho básico. Fundamental. Che, quiero salir de mi casa y volver vivo. Claro. No, pero vos fíjate, nos estamos preocupando muchísimo. Votamos, tampoco la inseguridad te genera un cambio en el voto. Esto es increíble. La inseguridad no te cambia un voto. Nosotros nos preocupamos y es lógico, por una enfermedad que mata. Pero el nivel de muerte por violencia en las sociedades va creciendo y sigue siendo una cosa que se incrementa de una manera fenomenal. Y mientras se incremente la desigualdad, absolutamente, de la mano de la falta de educación y de la mano de muchas cosas que son básicas y son derechos reconocidos por nuestra Constitución. Tenemos una Constitución inclusiva. Mientras eso no varíe y no cambie, la sensación de salir de tu casa y pensar que puedes volver muerto, va a ser siempre una realidad. Por lo cual está claro que es un negocio de algún lado, porque si no, vos Estado... Bueno, hay muchos negocios, obviamente. El AMPA tiene sus intereses, hay muchos negocios detrás del delito. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos. Recién, por ejemplo, estábamos viendo cómo un delincuente, le sacaba el teléfono a un periodista, obviamente un drama para ese periodista, y esa situación tal vez
no es la que hay que solucionar también lo que está más arriba. Quién los compra, quién los revende. O sea, y el Estado, eso lamentablemente no lo ataca, pero sí lo conoce. Bueno, pero ahí también tenés otro problema. Cuando, por ejemplo, en el robo de celulares, esto es algo que lo tengo claro porque lo he preguntado en policía y me lo han dicho. Hay que atacar al mercado. Sí, o sea, si vos pero querés vos sabés, hoy con la mayoría de los teléfonos tienen geolocalización. Entonces, sabés dónde está tu teléfono. Le decís, la policía dice, yo si no tengo una orden judicial no puedo entrar a ese lugar. Es cierto. Y el juez o el fiscal no da la orden, el juez no da la orden para entrar tampoco. Antonio, entonces, la prioridad electoral de la cual vos hablás, economía está por encima que seguridad y que lo institucional. Eso es claro de lo que está señalando y eso no es solo el Estado, es la sociedad también. Porque también el Código Penal es un espejo de los valores de la sociedad. Si en esa escala de valores, en esa urna, en esa elección, economía mata institucional, mata la seguridad, siempre va a quedar detrás el punto. El punto es subir en esos escalones y que la seguridad es una política de Estado, que la cuestión institucional vinculado con los delitos de la criminalidad económica sean política de Estado. Ahí sí, si los ponemos todos en el mismo nivel, que es lo que apunta el código, vamos a estar mejor. Vamos a vivir con incertidumbre. Sí, creo que estamos en eso y no vas muy bien en eso. Sí. No, y yo te lo firmo. Y además hay por mucho tiempo, ya o sea. Pero perdón, Fernanda, y con esta escalada última comparar la sociedad, lo que quería decir, comparar la sociedad argentina, como decíamos hace años, no se va a parecer a México, no se va a parecer a esto. La verdad, México es un espejo de lo que estamos viendo, es decir, el negocio de la droga, la manera que ha crecido acá. Ustedes fíjense que hoy prácticamente no hay delito en el que el delincuente o algo no tenga que ver con esto, lo cual no es un dato menor y no tenemos entre las políticas de salud, por ejemplo, no tenemos una política real que tome el flagelo de la droga como algo central. Bueno, así que nos falta mucho. Otro gran problema. Mariano, muchas gracias, muy atento. Gracias por la invitación. Sí, esto es mío. Sí. Lo pasó. Por favor. Me van a quedar melos, pero... No, pero además como está en el Congreso, a ver si los señores legisladores se preocupan un poquito y empiezan a trabajar. Porque ¿hace cuánto que está en el Congreso esto ya? Desde el año pasado. Bueno, no es importante ese... Ya voy con el señor Alfonso Pratgay, vamos a hablar de economía y vamos a seguir hablando de incertidumbres, evidentemente. Vamos por acá. La provincia de San Juan habilitó 3 corredores sanitarios seguros para ingresar entre las 8 y las 23. Recordá brindar tus datos y hojas de ruta y si sos transportista de carga, no olvides generar tu declaración jurada en cisanjuan.gov.ar. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan solo por los 3 corredores sanitarios seguros. Debes traer tu declaración jurada y la autorización para los centros de transferencia de cargas seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. ¿Sabés lo que es un broker de seguros? Grupo Gaman te asesora para contratar las mejores coberturas con los costos más eficientes en aseguradoras de primer nivel. Hoy más que nunca, resguarda el patrimonio de tu empresa. Grupo Gaman, la fortaleza de un equipo. Somos un equipo de capitales nacionales con 22 años de trayectoria, 130.000 clientes, 450 asesores de seguros y más de 190.000 siniestros gestionados profesionalmente. Grupo Gaman, la fortaleza de un equipo. Bueno, bienvenido. Gracias por invitarme, Antonio. Pasamos de incertidumbre a incertidumbre. ¿Qué estás viendo de la Argentina? Me quedé enganchado con la discusión anterior, con algunas reflexiones. Por supuesto, la de Enrique de la incertidumbre, que atraviesa absolutamente todos los estratos de la vida diaria y que es una obviedad lo que voy a decir, pero el que tiene la responsabilidad primaria de marcar un camino a través del cual vamos saliendo es el Estado, ¿no? Sin duda. El principal proveedor de certidumbre es el Estado. Pero también la cuestión, me sorprendió que recién al final entrara la cuestión de la droga, que creo que lo dijo Enrique. Inclusive porque se estaban mencionando 2 casos que sabemos que tienen su origen en la droga. En peleas de bandas, básicamente. Peleas de bandas y en Tucumán, bueno, el narcotráfico, absolutamente. Tucumán, que hoy día es tierra de nadie, ¿no? Sepámoslo, no solamente por la salud, por la falta de instituciones, pero porque la droga fue, conozco el caso, y fue tomando prácticamente toda la provincia. Y este es un caso típico, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el negocio que tiene la política, cuál es el negocio que tienen las fuerzas de seguridad, que no tienen el incentivo para atacar la droga, ¿no? Esto es... sí, ahora, pasan los gobiernos y el tema de la inseguridad no se resuelve, la economía menos.
Por eso me parece que tiene que haber algo atrás que no les importa a los dirigentes políticos cuando llegan al poder mejorar la seguridad. Porque saben que además la gente no vota con la seguridad. Mira, a mí me preguntan mucho en qué se parece esto que está pasando en la economía al 2001. Hay muchas similitudes, muchas diferencias. Pero hay una diferencia muy grande que se toca con el tema de la seguridad o de la inseguridad. Y es que en el 2001 no tenías la penetración que tenía o que tiene hoy el narcotráfico, el negocio de la droga en todos los conurbanos y a lo largo de todo el país. No, que de hecho la crisis del 2001 y la caída de la caja generó que entrara la droga a financiar política. Sí, ese fue el inicio. Después de la crisis del 2001, cuando se quedó la política sin caja, entró a financiar la droga. Si no tenés eso en el diagnóstico, no entendés cómo los delitos son mucho más violentos. Yo creo que esta es la discusión que estamos teniendo, ¿no? No es lo mismo la violencia de hoy que la violencia de 20 años atrás. En cualquier política de seguridad, sí, por supuesto, está bien lo que dice Burlando de la desigualdad, está bien lo que dice el juez del Código Penal, pero hay un trasfondo de ausencia del Estado, eso es lo que es, de ausencia del Estado. En muchos de estos lugares que funciona como caldo de cultivo para que se meta primero la droga y para que después esa droga le queme el cerebro a los que están fuera del sistema y también a los que están al borde del sistema, ¿no? Entonces este es un gran tema. ¿Y en lo económico? ¿Qué nos espera? En lo económico, bueno, tomo la idea de la falta de certidumbre, de la gran incertidumbre. Le agrego que el gobierno está confundido y aturdido. Una semana toma medidas en un sentido, otra semana toma medidas en otro sentido. Yo escuchaba una entrevista que tuvo el ministro Guzmán en este canal el viernes con Alejandro Fantino. Sí. Y muy articulado explicaba por qué no era un problema las reservas, porque bueno, hay superávit comercial, no hay que pagar deuda. Ese mismo día, el viernes, cayeron 160 millones de dólares las reservas. Entonces, el mismo día que el ministro te está diciendo no tengas miedo porque está todo bajo control, se van en un día a 160. Está claro, ¿no? Que hay una desconfianza importante. Bueno, ese es el problema, ¿no? Y la desconfianza es hija de la incertidumbre también es la otra dimensión de un gobierno que se fue como ensimismando y colapsando hacia el presente, es cierto, en parte por la respuesta a la pandemia. Esto no sucede en todos los países. La cuarentena, en realidad, te detiene en el tiempo, básicamente. Yo lo veo con los hijos adolescentes, lo duro que es para ellos no poder planificar. No tenés futuro, básicamente. Bueno, por eso yo planteaba esta cosa de la incertidumbre. Si naturalizamos la incertidumbre, estamos en problemas. Bueno, pero acá porque necesitas certidumbre. Permitime que vuelva al gobierno, porque ¿cómo resolvés la incertidumbre? Vos preguntás en lo económico. Bueno, ofreces un programa, estableces un cuadro de situación, un diagnóstico y un esquema de distintos pasos hacia dónde querés ir. No, el presidente te dice que no le gustan los programas, que no necesita los programas. Pero además no hay, realmente no hay. Además no hay. Ahora, cuando viene la oportunidad en el presupuesto, acordate que hay dos temas que el gobierno los vendió como las grandes mojones de certeza hacia adelante. La negociación de la deuda, que duró 2 minutos, por miles de razones que, bueno, no viene al caso sí discutir, pero después hicieron mucho ruido con el presupuesto 2021. Es el primer presupuesto del gobierno y bueno, y esto muestra la coherencia, qué sé yo. Ese mismo ministro que te dice no vamos a devaluar, es el ministro que en el presupuesto te dice el año que viene vamos a emitir 1.2 billones de pesos. Sí, aparte con nosotros aquí Guzmán fue muy claro, no se baja el gasto. Claro, no solo no se baja el gasto, que podés discutirlo, pero me estás reconociendo desde la máxima autoridad que el problema de hoy, que es un problema de muchos pesos y pocos dólares, lo voy a solucionar con más pesos todavía. Y yo te pregunto, ¿y cómo haces para cubrir el déficit enorme que tiene la Argentina? Plata no te van a prestar más. Está claro que no te van a prestar más. No tenés exportación, tenés superávit comercial, pero no alcanza. Pues de hecho, de alguna manera, estás frenando los dólares para importación, con lo cual te va a repercutir en la producción. Entonces, ¿cómo haces para cubrir el déficit si no es emitiendo? Bueno, lo primero que tenés que hacer, si vos tuvieras... No van a bajar el gasto. Bueno, si tuvieras un programa creíble, eso achica los tiempos de la recesión, la economía se empieza a recuperar, con esa recuperación empiezan a cobrar algo más de impuestos, ese es un camino, digamos, ¿no? No es un camino garantizado, pero es un camino. El problema es que lo que te dice Guzmán
más allá de lo que pienses respecto del gasto, te dice, el déficit del año que viene es el mismo que el de este año, ajustado por COVID, digamos. Esto es lo que mandó el presupuesto. Entonces, 4,5% del producto no se puede financiar de ninguna manera. Entonces, el problema está ahí. El problema es que cuando vos armás el esquema, no me estás diciendo, bueno, vamos a ir saliendo de esta manera, la economía se va a recuperar así, voy a tener la posibilidad de cobrar más impuestos, eso va a reactivar. Cuando reactive, entonces voy a necesitar emitir menos pesos. No hay ese panorama. Está bien. Ahora, yo siempre tiendo a pensar lo mismo. Yo creo que la persona que gobierna, sea cual fuere, quiere que le vaya bien, porque es la posibilidad que tenga de ser reelecto. Y si no quiere ser reelecto, por lo menos de retirarse con honores. Entonces, ¿qué es lo que no ven si están así? Bueno, acá tenemos ¿Van a hacer algo para que les vaya mal? Eso es lo que yo no entiendo. Yo no estoy en la cabeza de ellos, ni hablo con ellos. Simplemente puedo verlo desde afuera. Pero hay una dimensión que no podemos ignorar, Antonio, y es la dimensión política. Es bastante obvio que la coalición de gobierno es una coalición compleja. Sí, ¿no? sí, seguro. Y entonces los objetivos de Cristina Fernández de Kirchner, que es la accionista principal del gobierno, son muy distintos de los objetivos del resto. Y eso no lo digo yo, no lo estoy inventando, lo vemos en la práctica. La agenda de Cristina, que avanza en el Senado, es liberarse de todas las causas. Lo que pasa es que la agenda de Cristina, si no funciona la economía, va a quedar en 10º lugar. Porque va a ser muy compleja la Argentina si esto sigue en este camino. Sin duda, pero ¿por qué crees entonces que se está apurando Cristina? Cristina podría haber esperado a que Alberto hiciera las cosas más o menos bien, llegara a las elecciones del año que viene. No, lo que te está revelando la actitud de Cristina es que ella entiende que la cosa está mal, me parece que también entiende que se está gestionando mal, ve un riesgo para el oficialismo en las elecciones del año que viene, y es la única manera de explicar por qué está acelerando tanto en cosas que no le importan a nadie realmente. Y ahí te referís fundamentalmente a la reforma judicial. La reforma judicial, a correr los 3 jueces. Todo lo que es la justicia, fundamentalmente. Sí. Ahora, vuelvo. ¿Y no sería mejor ante este escenario tratar de resolver las cosas, más allá de lo de Cristina, desde lo económico? ¿Crees que el gobierno está viendo lo que pasa en la Argentina? Pues la otra es que veas tu propia película, que pasa también. Da la impresión de que están viendo su propia película, sí, da la impresión que están viendo su propia película. Es lo que transmiten cada vez que salen a hablar. Y bueno, ese es un problema que tienen ellos y que tienen que resolver con un diagnóstico correcto. Me parece que hasta ahora vienen negando el problema. Pensaron que renegociando la deuda... bueno, fue una oportunidad que no fue mal, fue una oportunidad buena, se perdió a los 20 días. Bueno, tampoco fue tan buena la negociación, ¿no? Tardaron mucho tiempo, durante todo ese tiempo pagaron dólares que ahora podrías tener. Lo único que hicieron fue postergar en unos años los vencimientos que de todos modos vas a tener, ¿no? Y por supuesto que la reacción del mercado era una reacción previsible para los que decíamos, muchachos, acá hay que arremangarse y hacer, ¿no? Vos comenzaste hablando del 2001, lo pegaste con la droga, pero y en términos de crisis económica, hoy tenés un sistema financiero que no sé si es comparable al 2001. No es comparable. No es comparable. No es comparable por varias razones. Es mucho más chico, es mucho más transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos hoy no arriesgaron tanto los depósitos como los tenían arriesgados en el 2001, tanto en pesos, pero fundamentalmente en dólares. Una de las cosas que hicimos nosotros, Antonio, cuando llegamos al Banco Central a fines del 2002, fue prohibirle a los bancos prestar dólares de los depositantes a empresas que no generaran dólares para poder devolverlos, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales hoy se van los depósitos en dólares, pero no genera problema porque los bancos tienen los dólares para devolver, ¿no? Entonces, si el sistema financiero es mucho más chico, no ha contribuido en los últimos años al crecimiento como podría haber contribuido, pero hoy no es la caja de resonancia de los problemas que tuviste en el 2001, ¿no? Ahora, las otras cuestiones son más complejas, primero porque venís de varios años de estancamiento, ¿no? Llevamos, antes de la cuarentena, Argentina llevaba casi 12 años sin crecer, ¿no? El mismo ingreso que en el 2007, ¿no? Atravesando distintas administraciones. La caída en la actividad económica de este año es superior a la del 2001. Es inédita para la historia argentina. Y las consecuencias que esto tiene en los distintos estratos sociales, sobre todo
en la informalidad. No nos confundamos con esta idea de que, bueno, con un IFE resuelvo todo. Este es un gobierno que, por mal diagnóstico, le dijo al 35% de los trabajadores informales de Argentina, ustedes no pueden laburar, quédense en su casa. Sí, te pagamos. Te pagamos. Igual el error de diagnóstico fue más grave de Banoli, porque había calculado 3 millones, terminaron siendo 9. Sí, y también de presidente. El presidente de la Nación, que fue jefe de gabinete, que tuvo cargos públicos toda su vida, se entera cuando asume que hay 9 millones de personas a las que no atiende el Estado. Bueno, y este es el problema también de la discusión anterior. ¿Cuál es el tamaño del Estado? ¿A dónde el Estado tiene que llegar? ¿A dónde no está llegando? Y eso te lleva inexorablemente, para no volver a repetir los errores de las últimas décadas, a la necesidad de un acuerdo político. Hasta que los políticos no se pongan de acuerdo. No pareciera lejísimo eso. Bueno. Que la grieta o separación es cada vez más profunda. Da esa impresión, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de insistir en que se haga. Y obviamente el que tiene que convocar, al que le toca convocar es al presidente, ¿no? Ahora, el otro día tuvieron esta primera reunión del Consejo Económico y Social, sindicatos, empresarios, y acuerdan 10 puntos. Sí, 10 puntos además. Pero nos ponemos de acuerdo de esta mesa es roja, nos ponemos de acuerdo de tu saco es azul. Claro, y además ninguno de los puntos te dice cómo llegar. Sí, hay que exportar más bárbaro. ¿Y exacto, cómo? Exactamente, son todas expresiones de deseo, ¿no? Me imagino que lo habrás escuchado y lo habrás visto a Mauricio Macri en estas últimas 2 semanas, que prácticamente hizo un roadshow mediático. La verdad que no sé si por el libro que se presentó finalmente del hermano o porque se sentía como afuera del armado que se estaba haciendo. ¿Qué te pareció? Me pareció que, bueno, que tiene necesidad de salir a hablar, que está en su derecho, que está bien que haga alguna autocrítica. Pero bueno, también creo que la Argentina sigue, ¿no? Me parece que hay que escuchar siempre a los expresidentes porque estuvieron en ese lugar. Duhalde también ha estado muy activo. Sí, lo último que dijo Duhalde, que estamos en un estado, una situación casi preanárquica. Bueno, más allá de que él en su momento dijo que no estaba bien, o sea, no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo él, no deja de ser un expresidente con experiencia en el terreno. Creo que todo hay que escucharlo, pero también creo que hay que mirar hacia adelante, ¿no? No hay casos en Argentina que yo recuerde, no hay casos de expresidentes que perdieron las elecciones que después vuelvan a ser electos, ¿no? Y me parece que el camino que tiene que tomar la oposición es el camino que está tomando Juntos por el Cambio, sin un liderazgo claro. Obviamente que hay distintos dirigentes que sobresalen, pero hoy lo más importante para nosotros es mantener y sostener la unidad, y que esa unidad aparezca como una alternativa para el que evidentemente se está cansando de esta gestión. Mira, hoy miraba una encuesta, es tempranísimo, las encuestas tienen sus problemas y demás. Pero me impresionó este número, una encuesta de 1.200 casos de la Universidad de San Andrés, muy completa, y decía, en todo el país, decía que el 40% de los votantes de Alberto Fernández en la última elección creen que está haciendo una mala o muy mala gestión, digamos. Entonces, hay un electorado independiente que no se casa con ninguna de las dos puntas de la grieta. Le dio el triunfo a Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, nosotros como oposición tenemos que trabajar no para una candidatura, sino para un cambio de rumbo y para empezar a marcar algunas de estas cosas que vos planteabas, volver a tener un futuro, volver a tener certidumbre, ¿no? En una república es tan importante el oficialismo como la oposición, y en eso no nos acostumbramos a eso en Argentina. No, pero además es lo que te da la esperanza de alternancia si las cosas no funcionan. Exactamente, sí. Si te llama una empresa extranjera, te contrata y te dice, bueno, queremos decidir si invertimos o no en la Argentina. ¿Qué le dice hoy un economista a un cliente externo? No, por supuesto depende muchísimo del sector. No, sí, está bien, pero más allá del sector, vamos a hablar de un sector, no sé, si querés poner el energético, que todavía la Argentina, pero ¿qué le decís hoy a un cliente? Le digo que Argentina sigue siendo una fuente inagotable de oportunidades, que mientras no haya rumbo, eso se ajusta en términos del precio de ingreso de las y el dólar. Claro, o sea, tenés que entrar muy barato para que sea negocio. Y que lo que hay que mirar por sobre todas las cosas es cómo se ordena la situación política. Y yo creo que, y la doy vuelta, la digo para nosotros de la dirigencia, todo depende de cómo los políticos encontremos la manera de acordar en cuestiones centrales, ¿no? Pero vos realmente imaginás
un gobierno llamando a la oposición para acordar puntos? Yo creo que la necesidad tiene cara de hereje, Antonio. Y bueno, yo puedo creerlo en un sector del gobierno, no en todo el gobierno. Bueno. A ver, nosotros estamos siempre dispuestos Es que no hay solución, sino. No, claro que no hay solución. Y lo ves. Es más, yo te decía esos 10 años de estancamiento desde el 2007 hasta el 2019. Esto puede ser un poquito forzado, pero si vos te fijas, recordás lo que pasó en el 2008. Sí. El momento de la pelea con el campo. Sí, la 125. La 125 de Martín Lustó y el voto no positivo. El voto no positivo del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, radical, que había llegado a ese cargo en una fórmula conjunta con la peronista Cristina Fernández de Kirchner. Inédito. Nunca habíamos tenido una fórmula conjunta radical, peronista radical. Era el experimento de Néstor Kirchner de la transversalidad, la concertación. Bueno, se cayó la careta de ese experimento. Y cuando se cayó la careta de ese experimento, que no era genuino, bueno, empezó, yo creo que ahí empieza la grieta que nos viene jorobando desde entonces. Que está cada vez más profunda. Que está cada vez más profunda, no por responsabilidad de la oposición en estos momentos, hay que decirlo. Mira, tenés fundamentalistas de los dos lados. Hay fundamentalistas de los dos lados, pero cuando vas a las... No hay una sola responsabilidad. No, pero andá a las acciones concretas. Este gobierno asumió y tuvo en los primeros 3 meses todas las leyes que quiso tener. Después vino la cuarentena y gobernó por DNU, ¿no? Es que yo creo que hay una responsabilidad grande de la grieta actual del gobierno, pero me parece que hay de los dos lados también. Porque de los dos lados, por supuesto. Pero hago esta distinción, porque cuando nosotros asumimos en el gobierno anterior, nunca nos acompañó en ninguna ley el kirchnerismo. Nosotros teníamos que ir buscando entre los distintos partidos de la oposición. Juntos por el Cambio tuvo una actitud muy distinta, y esa actitud distinta de colaborar es la que va a tener si llega un momento del presidente y convoca algo más amplio. ¿A qué dólar está puesta la economía en la Argentina hoy? Porque obviamente todos los gobiernos nos dicen lo mismo, el blue no genera precios. Yo, la verdad que... Bueno, el problema es la brecha, claramente, ¿no? El problema es la brecha, y ahí el gobierno también tiene una, no sé si por negación o si fantasía o no querer ver la realidad, te dicen, no, el tipo de cambio oficial viene aumentando lo mismo que la inflación, entonces no hay atraso cambiario. Bueno, pero por alguna razón está esta brecha, y la brecha tiene un impacto directo en la actividad económica. Vos me preguntabas si alguien va a venir a invertir. Bueno, veamos cómo se resuelve la brecha y después venga a invertir. ¿Cómo resuelves la brecha? Vos necesitas que los títulos, porque la brecha, tomala contra el contado con liqui, que es un dólar oficial, blanco, financiero, tiene que subir. Los bonos de la Argentina tienen que subir para que te caiga la brecha. Para eso tenés que generar confianza. Obviamente. ¿Sí? Es eso. Porque el viernes bajó porque hubo un llamado diciéndole a los bancos no operen contado con liqui. Pero eso lo puede tener 2 días. Digo, este es el famoso estilo Guillermo Moreno, llamar a los bancos para decir, che, bajame el precio. Ahora, para bajar genuinamente la brecha, vos tenés que hacer subir los bonos, los títulos de la Argentina. ¿Cómo lo logras? Con confianza. Y volvemos a todo lo que discutimos antes. Certidumbre, futuro, programa, acuerdo. Hasta que no tengas eso, cualquier medida que puedas tirar, además de que las medidas hasta ahora son todas contradictorias. Pero, sí, porque evidentemente hay mucha interna entre economía, Banco Central. Claro, pero vos fíjate, a ver, los instrumentos que usaron en este último tiempo, una combinación de varias cosas. Restricciones, ¿no? Mayor cepo, mayores restricciones a las importaciones. Aumentar un poco la tasa de interés, bajar un poco las retenciones, ¿no? Todas esas cosas tienen impactos no deseados. Vos subís la tasa de interés y como buena parte de los pasivos del Banco Central están ajustados a tasa, eso provoca el efecto contrario, que es el mercado sabe que si subís la tasa de interés hoy, mañana vas a tener que emitir más. El mercado sabe que si bajás las retenciones vas a tener mayor déficit y como no hay fuente de financiamiento vas a tener que emitir más. El mercado sabe que si empezás a restringir las importaciones vas a profundizar el problema de desabastecimiento que ya tenés, ¿no? Entonces el productor, ¿y cuántas veces lo hemos visto esto en la economía argentina? El productor frente a la brecha y frente a la incertidumbre dice, la pucha, capaz que no me convenga producir porque para cuando termino de vender me pagan menos de lo que yo, el costo en el que incurrí para producir. Entonces el productor frena, primero acumula inventarios, después deja de producir, después que dejó de producir, deja de invertir y de tomar nuevos planteles y la cosa se va como espiral hacia abajo, ¿no? Eso es lo que hay que cortar, perdón, Antonio, porque si no parece que no contesté. Hay que recuperar la confianza, básicamente es eso. Y yo personalmente creo que no la recuperás hasta que no haya alguna dimensión de acuerdo político que te permita un horizonte más largo de tiempo.
Te hago una última pregunta que tiene que ver con esto. ¿Vos crees que el gobierno, porque para mí todo esto se genera fundamentalmente del sector privado, es decir, ¿vos crees que el gobierno piensa que es el sector privado el que tiene que ayudar a salir de la crisis o crees que es solamente el Estado? Yo creo que ellos creen que el Estado tiene un rol central y... Porque todo esto que nombraste, si vos no liberás al sector privado para que produzca, genere empleo, no lo vas a conseguir. Obviamente. Nunca. Y de vuelta volvemos a la coalición de gobierno. Las veces que el presidente intentó tender un puente con el sector privado, la vicepresidente vino y le pegó en los tobillos, ¿no? Entonces... eso le quita credibilidad al presidente que convoca. Este es el problema, ¿no? Entonces, me parece que primero hay una discusión en la coalición de gobierno que tienen que resolver y después sí poder ampliar la cosa hacia otro sector, hacia otros actores. Mira, Antonio, vos ves la historia de los países que se desarrollaron y son países que en algún punto llegaron a un acuerdo. Porque, seguro. Y bueno, entonces, ahora, si el acuerdo es, yo llego a la mesa y veo qué sandwichito me puedo llevar y no ofrezco nada que voy a poner, bueno, esa es la historia argentina de los últimos 30 años. Alfonso, muchas gracias. A vos, Antonio. Muy amable, permiso. Permiso. Si querés vender oro, alhajas brillantes y relojes de marca, precio internacional, la joyería es Ricciardi y te compra oro 18 quilates hasta 8.200 pesos el gramo. Y si es una alhaja, te puede hasta duplicar el precio porque Ricciardi es el único que paga su alhaja por alhaja. Como siempre, aquí en Recoleta, Alvear 1572, Ricciardi es de nuestra confianza. Ricciardi. Comunicate al 4815-1547 o al 11 61 68 75 36. Hay un señor en representación de los hermanos Echeverri que quiere hablar con alguien. Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? Bueno, no. Nosotros somos muy, pero muy plantados. De guapos no nos van a sacar. ¿Qué necesita? Que se retiren, Que señora. se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. El señor presidente Alberto Fernández está avalando la toma de tierras en Entre Ríos con la presencia de sus funcionarios. 3 varones que despojaron a su hermana mujer de su herencia de manera totalmente ilegal. Y como les está yendo mal en la justicia, fueron con una patota armada. Va a pedir la rendición de cuentas a Luis Miguel Echeverri, luego de haber administrado 11 años la sucesión de mi padre. Acabamos de recibir una comunicación del juzgado. Raúl Flores emitió un fallo que nos da la razón. Que vamos a apelar, donde nos prohíbe expresarnos. El ingreso fue absolutamente pacífico y por lo tanto no hubo usurpación. Se protege más a aquellos que violan la propiedad privada, que entran por la fuerza. Restricciones de acercamiento para el hermano Luis Miguel Echeverri. Va a tener que abandonar ese lugar. Luis Miguel Echeverri. Vamos a seguir hasta el último día en la puerta de nuestro establecimiento. Ya hace 2 noches que estamos durmiendo en el vehículo. De acá no nos vamos a ir. Soy tan dueña de los bienes heredados como mis hermanos varones. Nos vamos a ir a Entre Ríos. Allí está Echeverri. ¿Cómo le va, Echeverri? Antonio Laje, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos allí. ¿Usted dónde está ahora? ¿Está en su casa o está en su casa de más del centro o está en el campo? No, estoy en la puerta del campo como vengo haciendo estos últimos días. La verdad que es un tema, a mí me llama tanto la atención, pues es un tema netamente privado y que de repente explotó y se convirtió en un tema político. Me imagino que ustedes lo viven también como un tema político. ¿Por qué cree que se tomó esa decisión por parte de su hermana? Porque su hermana en definitiva lo politiza el tema. Yo veo que es un delito común, Antonio. Acá hay delincuentes que entraron a un campo, que lo tomaron. Hay un abogado que tiene una fuerza de choque de unas 100 personas, con logística, con dinero, con todo el tiempo para poder venir y usurpar un bien, con mucho apoyo del gobierno nacional a través de sus funcionarios, ya sea en las audiencias de parte de un juzgado departamental de la provincia de Entre Ríos, como en el caso de Victoria Donda y de una funcionaria Verón,
y una subfuncionaria Carpinetti, como también apoyando a los usurpadores, la funcionaria Carpinetti, que durmió en la toma, y otro funcionario, Sebastián Correa, y este estudio jurídico con un ejército de 100 personas y con todo el apoyo político, bueno, aspira con quedarse con el 40% del esfuerzo de otros. Para nosotros es un robo liso y llano, disfrazado con un relato, porque obviamente cuando alguien entra a un bien, aparte de tener, digamos, el espíritu delictual de meterse en una propiedad ajena, hay que tener un buen relato para tratar de confundir a la opinión pública, a las autoridades, a la justicia. Al principio parecía que lo estaban logrando, pero a medida que pasan los días y que, sobre todo, se da el hecho principal de demostrar quién es dueño y quién no es dueño, ya incluso los mismos fiscales han pedido en su momento al juez de garantías de la paz que se restituya el bien a las Margaritas S.A. y también que se expulse a los que se desaloje, a los usurpadores, y ahora en la apelación, no solamente nuestro abogado Rubén Pagliotto, sino también los fiscales apelaron en el mismo sentido. O sea que, por más que lo quieran disfrazar de épica, de política, que haya 10.000 denuncias de todo tipo, que por supuesto, para eso está la justicia, que lo mejor en el caso de las denuncias es ir a hacer la denuncia y presentar prueba. Pero nadie puede invadir un campo, una casa de fin de semana, porque cree que tiene algún tema pendiente para resolver con otro. Sí. Echeverre, usted no puede entrar al campo. ¿Sus hermanos y su madre tampoco? Nadie, tampoco, porque hay un ejército ahí adentro, con todo un equipo de filmación y de, digamos, fuerza de choque, patota, que un día de estos que fue una de las personas que trabaja en la administración, no lo trataron bien, y queremos, digamos, que esta cuestión se solucione como se debe solucionar, no por vía de hecho, sino por medio de la justicia. Acá es más que sencillo. Saquemos el campo, póngale un auto, que dos personas dicen ser dueñas del auto, bueno, después de escuchar los argumentos de las dos, el juez dice, ¿y quién tiene la tarjeta verde? ¿Quién tiene la tarjeta verde? Esto es lo que más llama la atención, porque... Y el que la tiene es el dueño. Porque yo no sé cómo está la situación en términos de papeles, pero no es difícil solucionar esto. ¿Se presentan los papeles? Antonio, está tan sencillo que en sede de, como le decía recién, en la sede del juez de garantías de la paz, los fiscales dijeron, después de haber tomado testimonio y recibido la prueba documental, estamos seguros que los propietarios de este lugar es la sociedad anónima Las Margaritas, que los ocupantes no tienen nada que ver con esa sociedad anónima. Entonces, le pedimos al juez, dijeron los fiscales, que restituyan el bien. ¿Usted me escucha, Echeverre? Pues se nos congeló la imagen. Nosotros, pero... Echeverre. Bueno, se nos congeló la imagen. Se venía escuchando perfecto para hacer un Zoom, una cosa inédita, Se venía escuchando fantástico. Paso para acá. Si podemos la retomamos, si no, desde ya agradecemos muchísimo. Me explican ambos. Yo no puedo entender cómo. Primero, vos explícamelo desde la cabeza de una impresionante el conflicto familiar que se hace público, que se lleva a estos niveles, Y después lo que yo te decía de esto se tiene que resolver fácil, que el que tiene los papeles, punto. Sí, pero bueno, más allá de lo que dice el caballero, pero no importa si lo tiene él o la hermana. Es cierto que la fiscalía le da la razón, como también al querellante, que en definitiva es él, o parte de la familia. Pero el juez dijo otra cosa. O sea, el juez ya, en su primer resolución, cuando... Un juez subrogante, ¿sabés que en Entre Ríos, no importa, es el juez. Sí, ¿Sabés que en Entre Ríos
el Código de Procedimiento te da la posibilidad, cuando el derecho es verosímil y ante un hecho de usurpación, que son realmente temas muy conflictivos para resolver, te da la posibilidad de, si demostrás la verosimilitud del derecho, automáticamente en una audiencia, esto lo prevé el artículo 75, puede disponer la restitución del... ¿Qué es lo que pidió, parte de la familia? Si vos llegás a la pero justicia, el juez ya resolvió, Por eso, pero pará, si vos llegás a la justicia... Primera instancia, sí, juez de garantías. Y presentás todos los papeles. Sí. De cómo fue el acuerdo privado, de la cesión de acciones que hizo Dolores, como plantean, que hizo Dolores Echeverre en favor de los hermanos y de la madre, del pago que se realizó a cuenta. Eso lo tiene que resolver la justicia civil, pero vos no la justicia penal. No la justicia penal. La justicia penal, en este caso el juez de garantías, no es el encargado de resolver, de dirimir el tema intrafamiliar. Aparte, está bueno aclararlo, como bien lo dijiste vos. Esto es un tema intrafamiliar. Pero si vos resolves lo intrafamiliar, automáticamente, si eso es una ocupación, o sea, si tiene razón Luis María Echeverre, que en definitiva, es una ocupación. Para la usurpación, para que se configure ese delito, por ejemplo, en este caso, ¿qué tomaron como medios comisivos? La violencia y el engaño. Ninguno de los dos medios comisivos fueron cometidos por Dolores, porque violencia no hubo, porque pues entró a la casa de ella, la puerta estaba abierta. O sea, tiene un guardaganado, ingresa por la puerta, se va hasta la casa del casero o del encargado, pide las llaves, no se la dieron, se metió por una ventana que está abierta. Listo. Ahora, el juez no debería haber, para calmar las aguas, ¿no debería haber ordenado que se libere la casa también? No es lo que pide precisamente ni la Fiscalía ni el querellante, lo que pide es la restitución del inmueble. No, olvídate de los protagonistas, olvídate de Dolores, olvídate de la gente que la está acompañando a Dolores. Es otra cosa, pide la restitución y en función de lo que invocan, los derechos que invocan, que para mí realmente hizo, y esto a mucha gente no le va a gustar, evidentemente lo que digo, pero hizo Dolores, se manejó realmente de una manera, esto es un tablero de ajedrez, hizo todo bien. Desde el punto de vista jurídico y técnico. Pero pará, técnico. Hizo todo bien. Yo creo que es perdida por perdida, digo, hago lío, punto. Hizo todo bien, sí, pero en este momento está en ese lugar. Sí. Ojo, lo que resuelva la justicia civil a futuro es otra cosa. Hoy por hoy se está dirimiendo la situación de la usurpación, si hay o no usurpación. Civil, está bien, pero si la justicia civil falla en favor de Luis María Echeverre, los hermanos y la madre, automáticamente tiene que... ¿Sabes cuánto tiempo puede pasar? O sea que, ¿sabés cuánto tiempo puede pasar para que la justicia civil dirima este tema donde hay una sucesión donde ni siquiera hay una participación? Entonces, evidentemente, el gobierno está jugando, se metió en la interna, se metió en la pelea familiar, porque si no, no se entiende qué hacen dos funcionarios. Yo creo que esto tiene que ver con otra cosa. O sea, esto se reduce a un problema familiar. Sí, fueron a buscar una persona que tuvo los mecanismos... Digo una cosa, tuvo los mecanismos adecuados para el objetivo jurídico lograrlo, que en este caso fue Dolores, y toda la gente que la asista a ella. Luego, en función de los protagonistas que estaban evidentemente en el conflicto, se politiza el tema porque si vos lo metés a hoy Grabois, está todo de esta manera. Vos fíjate hasta con el problema de los jueces. No, es toda una ideología. Si los jueces tienen que volver... Fíjate la inseguridad que le generan a la gente. Yo digo, me pongo en el que está escuchando, porque yo lo estaba escuchando, que hizo todo bien, es un tablero de ajedrez. Y así puedo perder yo, vos, tal cual, mi casa. Depende, porque, no siempre. Pero obviamente, pero a ver, a lo que voy es más allá de que, sin duda, y como voy a discutir el tema de derecho con vos, pero digamos, el tema es, a mí me parece que vuelve a la historia anterior de la incertidumbre. Vos fíjate que no podemos, está puesto en tela de juicio inclusive el tema de la propiedad privada, que está en tela de juicio si vos volvés a volver a tu casa. En realidad, pero acá no sé si está en tela de juicio la propiedad privada, porque en realidad son dos propietarios que dicen que son propietarios. Pero sí hay que ver simplemente, pero sí, pero sí, justamente el otro día cuando fueron, la policía le pide en el sur, le pide al dueño real, le dice, muéstreme usted los títulos de propiedad, y no los que lo están cometiendo en flagrancia, en el momento. Del sur es otra cosa diferente. No, ya sé, pero lo que quiero decir es, vos fíjate cómo terminó siendo una sociedad que no vivía estas situaciones de usurpación, de ocupación, y ahora se lo plantea, y vos sabés perfectamente que esto hay hasta negocios armados desde hace muchos años. ¿Ustedes se fijaron lo que dijo Echeverre? Dijo, voy a esperar a que resuelva la justicia. Bueno, esperemos que resuelva la justicia. Ya la justicia, en su primer opinión, que es la del juez de garantía, dijo, señora, usted se queda acá
y su hermano se queda afuera. Y es más, su hermano que no la moleste, que no aparezca en los medios, que no la moleste, que no la perturbe, ni la violente. Y yo no sé, desde mi punto de vista, y la fuerte sospecha de la gente que eso tenga un tinte político, y eso es lo preocupante. Cuando de golpe... Que está, obviamente, ¿cómo no va a tener un tinte político si está Grabois en el por medio? Por supuesto, pero... No, y está chévere, porque, a ver, no nos olvidemos, estamos hablando de una persona que fue... El exministro de... Claro, bueno, ministro, por supuesto. Está, obviamente, es parte de, digamos, entre comillas, de la oposición. Lo que sí yo te puedo decir que después de esto, por ejemplo, vos vas hoy a Entre Ríos, hablás con productores de Entre Ríos y los productores están como muy enojados y con mucho miedo de que vengan tomas, O sea, para el productor y el productor chico te hablo, Eso también tiene que ver con la información. Tiene que ver con la información. Llega Grabois con un grupo de gente, es el abogado de esta señora. Para el productor es la sensación de que pueden haber tomas. Es un tema familiar. Completamente. Y Grabois hizo una tarea profesional. No ampliemos los espectros. Es un profesional que, o sea, no importa cómo se llama el profesional. Sí importa. Sí importa porque no podés conocer... Sí importa porque logró el objetivo. Claro, pero no podés desconocer quién es Grabois y qué implica Grabois en el tema Tomas cuando la semana pasada te dijo va a haber 10 Guernica, 20, 30, 40 Guernica. Claro. No lo podés desconocer a Grabois. Sí, no es lo mismo Grabois que un Pérez. Y tuvo manifestaciones... Ahora, yo quiero entender cómo en una familia hay semejante nivel de odio. Porque esto es odio. Sí, obviamente, pero nuestra cultura no nace con Caín y Abel o Rómulo y Remo, porque sí. Mitos o realidades en realidad demuestran algo que justamente luego se espera que el orden, la cultura cuando avanza, a través de uno de los factores de la cultura, que es la justicia, le dé cierto orden. Sí. ¿Por qué hoy la palabra anomia está sobre el tapete? Porque la cultura primaria en que nos pegamos con un garrotazo, nos matamos y vos tenías, bueno, cuando en los hallazgos arqueológicos tenés fracturas de cráneo por doquier, ya porque los temas se dirimían de esa manera. Cuando aparece la ley del talión, que todo el mundo dice qué terrible, era un avance, porque al menos el límite, estoy tratando de meterme en derecho penal, pero digamos, era un límite al castigo. Ahora, entre los hermanos, esto ha existido históricamente. Bueno, te acaba de salir el libro de Mariano Macri. Es una cosa brutal la cosa que dice. O sea, uno a veces cree que los conflictos familiares son de los demás. No, y en realidad... me parece que Enrique es más que palabra autorizada para aclarar. Son de todos. Pero igual este conflicto en particular, porque vimos muchos conflictos de dinero entre familias, pero nunca derivó en un conflicto, nunca derivó en lo político. A este extremo, sí. Esto metió la ideología, la política, en algo que es netamente familiar. Porque igual tiene todo tipo de condimento. Tiene dinero, una determinada clase social de la familia, la violencia, la usurpación, la mezcla una usurpación previa. Una usurpación en el 2005. En el 2000, sí, no sé cuándo, pero en un lugar histórico. Don Segundo campo donde Ahora, se escribió. Fíjate cómo esto sucede en un contexto en que a mí me toca, no me llaman en situaciones en que hay un juicio por un tema de propiedad y de golpe aparecen, ¿y por qué la pericia? Porque llaman al perito y por qué hay una denuncia de violencia de género metida. ¿Cómo entra? Es decir, en toda causa empieza a actuar el factor que obviamente es el tema del momento. Por violencia de género, por extorsión, hay un pedido de detención, hay pedido de recusación al juez, hay de todo. Se disparó en una semana de todo. Bueno, habla de mucha actividad, obviamente, de parte, desde el punto de vista jurídico, mucha actividad. Evidentemente a mí me consta que Dolores está luchando por esta situación hace mucho tiempo. Evidentemente los tiempos no eran oportunos y este fue un tiempo oportuno. Más allá de que vos lo veas como una cuestión política, yo lo veo netamente político. Yo lo veo como una cuestión profesional y familiar con connotaciones políticas. Es personal y familiar, pero por lo que veo, es... mirá lo que hago, porque si yo no me quedo con nada, igual hago estallar todo. Y metió la política en el medio. Ahora es para un programa entero en que aspectos jurídicos, psicológicos, de un tema que tiene que ver con finalmente las pasiones humanas, de cuestiones que empiezan en la infancia, porque esto no empezó Perdón, y ayer. también, Enrique, las miserias. Absolutamente. Acá, perdónenme, Eguita. Eguita, claro que sí. O sea, en definitiva, pusimos política, pusimos... Eso lo marca el juez cuando dice, en una parte final donde dice, en definitiva estamos hablando de bienes que quedan en la tierra.
Sí. Además es un juez de lo familiar, fundamentalmente, de familia. Sí. Es guita, pero es terrible. Bueno, los juzgados de familia se vive hablando de, finalmente, todas las presiones a veces terminan siendo aumento de la cuota alimentaria o algo por el estilo. Bueno, le vamos a seguir, ¿eh? Sí. No, sabía que te ibas a enojar. ¿Eh? No, nada. Gracias por esperarnos. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Estamos hablando ahora en el corte y hablando un poquito del programa de Buenos Días América, que nosotros siempre nos trazamos, igual que tratamos de hacer acá, de ser lo más neutros posible. Y yo lo que le decía es que cada vez es más complicado. Se está viendo una sociedad y una dirigencia política completamente fundamental de un lado y de otro, fundamentalista. Sí. Bueno, hay que parar un poco, ¿no? Hay que pisar la pelota, bajar un cambio y tratar de pensar la Argentina hacia el futuro. La Argentina, para mí la Argentina hacia el futuro tiene que ser una democracia cuyos niveles de coincidencias básicos sean un poco más altos que el que tenemos hoy. Y sobre esos niveles de coincidencias básicos, obviamente existe la disputa política, las diferencias, las diferentes miradas y las diferentes miradas ideológicas, pero me parece que la democracia tiene que perder el sentido agonal, digo. En la democracia competimos para ganarle al otro, pero no para terminar con el otro. Ahora, ¿por qué no se busca un acuerdo entre las principales fuerzas políticas? Pues la verdad que no se está buscando. Y en una situación como está hoy la Argentina es casi fundamental tener un acuerdo. Bueno, pero el presidente ha intentado permanentemente, ¿no? La verdad que si hay algo... Yo lo conozco hace mucho tiempo al presidente, ¿no? Y de su vocación de diálogo y su vocación de acuerdo, la mantuvo durante toda su vida política. Es una convicción casi ideológica de avanzar en ese sentido. Y ha hecho una cantidad de gestos enormes, ¿no? Yo fui presidente del bloque de diputados entre el 2017 y el 2019, nunca me convocaron desde el oficialismo, y había momentos difíciles, ¿no? Nunca me convocaron desde el oficialismo para ver qué pensaba o qué pensábamos nosotros como fuerza política, y éramos el principal bloque opositor. Creo que Alberto se ha reunido en 3 o 4 oportunidades con todos los bloques opositores para escuchar, para dialogar, y esa vocación la seguimos manteniendo y la seguimos sosteniendo. Entonces hay momentos en donde parece que todo es divergente. Bueno, habrá que sostenerse en esos momentos en donde parece que todo es divergente para tratar de en algún momento encauzar un diálogo más racional. El inicio de la pandemia sin duda mostró esa faceta, sobre todo con la primera imagen creo que eran 4 gobernadores más Alberto Fernández allí. Ahora, hoy es como que se perdió, no parece haber diálogo entre el oficialismo y la oposición, y de nuevo, me parece que si no se hace un acuerdo de 3 o 4 temas centrales, va a ser difícil sacar adelante a la Argentina. Sea este gobierno o el que venga o el que fuere. No, yo comparto, se lo dije recién. Me parece que es cierto que estamos en un momento de mucha virulencia política, por decirlo de alguna manera, de mucha tensión desde el punto de vista verbal, pero en algún momento estas cosas en la democracia y en la política pasan. En algún momento esto tiene que encontrar un cauce, encontrar un lugar. Al menos la vocación política nuestra es esa. La verdad es que lo que buscamos, y vos hacías referencia recién a la pandemia, no solamente con la pandemia, con la renegociación de la deuda también. Hubo votaciones casi unánime del conjunto de la dirigencia política y se dio en el Congreso. Independientemente de que a veces aparece que la tensión es muy alta, yo sé que sigue habiendo diálogo. Y yo en mi ministerio tengo una comisión, que por ahí tiene menos relevancia, digamos, ¿no? Pero es un pequeño caso como para mostrarlo. La ley de personal militar tiene 50 años. Me parecía que era un buen momento para empezar a analizarla y empezar a modificarla. Conformamos una comisión. Está integrada por los 2 exministros más representativos de los últimos, desde la democracia, digamos, de la recuperación de la democracia, Horacio Jaunarena y Nilda Garré. Presidentes y vicepresidentes de las comisiones de defensa de ambas cámaras, del Senado y
y diputados, uno del oficialismo y uno de la oposición, más los representantes de las fuerzas, más el Estado Mayor Conjunto, obviamente el Ministerio, y estamos trabajando en una reformulación de una ley de hace 50 años. Bueno, me parece que en ese lugar es el lugar en donde yo creo que la Argentina se tiene que parar. No significa que no haya tensiones políticas, no haya tensiones ideológicas, pero en algún lugar hay que encontrar una mirada de consenso. Rossi, ¿le molesta la clase media al gobierno? Para nada. Somos tributarios de la clase media. Yo soy un tipo de clase media. Mi papá era abogado, mi mamá docente. Hay una sensación mi papá como... me decía siempre, la única herramienta que te voy a dejar es que un título universitario. Se murió mucho antes, porque yo tenía 12 años cuando se murió mi papá, pero nosotros somos tributarios de la clase media, somos parte de la clase media, somos hijos de la escuela pública, de la universidad pública, tenemos esa idea aspiracional de la movilidad social ascendente. No se entiende el peronismo sin un importante sector de la clase media argentina. ¿Y la gente rica? ¿Cuál es el problema con la gente yo que pregunto, tiene...? pues, yo lo que voy viendo y lo que escucho es, desde ya sí se percibe algunas, no sé si es ataque, pero es como hacia la clase media, le diría que es de las clases más dañadas o más afectadas. Derecho de propiedad que no queda muy claro, porque no queda claro si lo respetan, no lo respetan. Hablo en general del gobierno, no focalizo en nadie. Y después ahí es como que, no sé si le cae bien al gobierno que haya gente exitosa. Bueno, vamos a englobar la respuesta, digamos, ¿no? Nosotros defendemos un capitalismo productivo. ¿Qué significa un capitalismo productivo? Un capitalismo en donde el que ponga el capital se lo defienda y el que ponga el trabajo se lo defienda, y en donde achiquemos el margen de la rentabilidad financiera, que ha sido lo que más ha ganado en los últimos años en la Argentina, digamos. Ese es el modelo económico y de sociedad que nosotros aspiramos. Por lo tanto, aspiramos a que haya mucha gente que tenga ganas de invertir en la Argentina y que esas ganas de invertir en la Argentina sean correspondidas con desarrollos claramente exitosos desde el punto de vista económico. Nunca imaginamos una sociedad que no sea esta. Néstor Kirchner decía, el otro día lo veía en un video, capitalismo con capacidad de decisión nacional, es decir, una fortaleza desde el punto de vista de la construcción económica que nos permita tener decisión nacional. Pero esto es lo que nosotros aspiramos, así que sobre el tema de los derechos, todos los derechos estamos defendiendo. El derecho a la propiedad es un derecho a la propiedad privada, es uno de los derechos consagrados por la Constitución. Está un poquito difusa esa defensa. Bueno, pero esto me parece que a veces la queremos poner difusa, pero claramente que defendemos una cantidad de derechos en la Argentina. Bueno, esto es lo que nosotros miramos y lo que nosotros pensamos. No somos un movimiento, el peronismo no es un movimiento clasista, es un movimiento policlasista. Tratamos de integrar a todos los sectores de la sociedad detrás de un objetivo. Es más, vos sabés que durante los años de gestión de Néstor y Cristina, los sectores empresarios no pueden decir que les ha ido mal en la Argentina. No. Y tampoco lo de Néstor seguramente, el de Cristina relativo. Tampoco pueden decir, yo me acuerdo, Bobo, los créditos del Bicentenario, que eran créditos a tasa subsidiada, los tomaron siempre las grandes empresas en la Argentina. Entonces, en ningún momento nosotros somos un espacio político que sea antiempresa. Al contrario, consideramos que la inversión privada es indispensable para que el país pueda terminar de crecer y empezar a crecer de vuelta, empezar a desarrollarse. Las políticas que hemos tenido, el ATP, está destinado fundamentalmente a dejar en pie los sectores empresarios en Argentina, las empresas en Argentina, para que puedan empezar a recuperarse. No, Santiago Cafiero dijo durante el fin de semana que la Argentina se va a dar un porrazo muy grande por la pandemia. Que eso está claro, ¿no? Venía en una crisis, entró en la crisis de la pandemia en una crisis económica, sí. Sí. Ahora, ¿no creen que ya después de 10 meses es hora de dejar de hablar un poquito de lo que recibieron? Pero que estamos dejando de hablar de lo que recibimos. Pero no. Ustedes tienen que participar más de las redes sociales. Bueno, pero yo creo que comparto ese consejo. Digamos, no. Deberían curar como fue automáticamente. Pero miremos en términos objetivos. Si nosotros analizábamos la previa del gobierno de Alberto Fernández, decíamos el desafío más importante que tiene el gobierno es la renegociación de la deuda. Sí. Lo hicimos bien. No creo que exista otro economista en la Argentina que lo hubiese podido haber hecho mejor que lo hizo Martín Guzmán. Lo hizo muy bien. Sí, fue una buena renegociación que 20 días después
una buena renegociación de la deuda. Acordamos primero con los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, después con los tenedores de bonos bajo legislación nacional. Estamos renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, deuda tomada íntegramente por el expresidente Macri durante el Fondo Monetario. Pues durante la gestión del expresidente gobierno Macri. Que dice que tomó esa deuda para pagar otra deuda que correspondía al periodo anterior de ustedes. Tomó esa deuda porque todos sabemos que en el 2018 los mercados le dejaron prestar a Macri. Entonces por eso se vino la primera devaluación en el 2018 y tuvo que concurrir al Fondo Monetario Internacional. Entonces la primera condición para que la economía argentina empiece a resurgir la estamos cumpliendo claramente y vamos a terminar con una buena renegociación de la deuda. Empieza a haber ya en el mes de septiembre y en lo que va de octubre indicadores económicos que son incipientes signos de recuperación económica. Tenemos el mismo consumo de electricidad previo a la pandemia. Sí, ya nos anunciaron cortes. Ya nos anunciaron cortes para el verano. No, tenemos el mismo consumo de electricidad previo a la pandemia, tenemos mejora en los indicadores de insumos de la construcción con respecto al año pasado, mejora en la industria automotriz. Tenemos un escenario de balanza comercial favorable, fundamentalmente sostenido por un escenario de baja de las importaciones. Yo creo que la perspectiva económica de la Argentina hacia el futuro es una perspectiva más que favorable. Ahora, ¿qué tenemos en esta coyuntura? Tenemos la coyuntura del tipo de cambio, hay un escenario predevaluacionista de que se quiere forzar un escenario de devaluación. Nosotros no vamos a devaluar, sabemos que ese es el peor camino para la Argentina. Tenemos las herramientas, hay reservas, hay balanza comercial favorable, no tenemos que tener pago de la deuda, tenemos control de capitales. En algún momento va a haber que liquidar, en ese momento se liquidará, se recompondrán las reservas y se tranquilizará esa sensación de intranquilidad que tenemos todos los argentinos. Pero la Argentina está en condiciones de recuperar economía. Le hago una última pregunta ya sobre su cartera específicamente. Todos estamos esperando la vacuna. Y va a ser fundamental todo el esquema de logística de vacunación. ¿Van a estar las Fuerzas Armadas, que es la logística más grande de la Argentina? Estamos trabajando en eso. Hace unos 15 días tuve una conversación con el ministro de Salud y ya ordené que se pongan a trabajar en eso. Calculo que en la próxima semana, la semana que viene o la próxima, vamos a hacer una propuesta para tener un esquema. Porque es la logística más grande de la Argentina. Es la logística más grande de toda la Argentina y podemos hacer una distribución, ya sea tanto por tierra como por aire, y en eso estamos trabajando. Digamos, hay una tarea muy importante de las Fuerzas Armadas en el marco de toda la pandemia, que es reconocida absolutamente por todos, que se sigue llevando adelante y con un fuerte reconocimiento de parte de la sociedad, así que trabajaremos en una nueva etapa. Está bueno para de una vez por todas ya empezar a mirar a las Fuerzas Armadas como institución importante y prestigiosa de la Argentina. Sin duda que es así. Yo trabajo para eso, trabajo para que hemos tenido dos buenas noticias que las dio el gobierno. Una es que tiene que ver con el personal militar, la decisión del blanqueo de los suplementos no remunerativos a suplementos remunerativos ha significado va a significar ahora cuando cobren el primer mes un aumento de casi un 30% para el personal retirado, creo absolutamente justo y normaliza claramente todo el sistema de cobros. Y el otro es el FONDEF. El FONDEF nos va a permitir que el año que viene vamos a tener 33.000 millones de pesos destinados al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Así eso es una gran deuda pendiente. Que vamos a poder tener buenas respuestas en ese sentido. Rossi, muchas gracias por la visita, muy atento. Gracias, nos vemos el domingo próximo, 8 de la noche. Se quedan con Elefantino y Débora Plager. Gracias.